Buenas tardes, ¿cómo están? Este es Trazando la Plomada con César Bielis, Jorge Miranda, Jorge Aranguri, que esperamos estos días con mucha expectativa porque hay tanto que hablar, tantas cosas que decir. Ya como ustedes saben, la iglesia está en en los últimos tiempos. Cada día hay señales que se van cumpliendo y que nos dicen que la venida de Cristo pues, puede ser en cualquier momento. Mientras muchas cosas se siguen cumpliendo día a día, seríamos necios si no ponemos atención a lo que el Espíritu nos está hablando. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios, muy bien, especialmente en esta semana en la cual ha sido el día de, según dicen, San Pedro y San Pablo. Y bueno, nosotros sabemos de que es una festividad especialmente para poder abrazar a los pastores. Y bueno, supongo que los han abrazado, ¿no? Eh, yo pienso que estamos en un tiempo de una bendición tremenda, porque nosotros, en su inmensa misericordia de Dios, nos está permitiendo ver tremendos cumplimientos de la palabra profética. Ese libro en el cual Dios le dio a Daniel, esa revelación que Dios le dio a Daniel y luego le dijo que tenía que sellarla porque no era para su tiempo, y luego dice que Daniel empezó a tratar de interpretar, y dice que se enfermó por estar buscando el buscar de unir las ideas, los pensamientos que había recibido, pero el ángel le dijo, no, no es para este tiempo, por consiguiente ya no hagas nada, no estés pensando nada por el estilo, porque no es para este tiempo. O sea, lo que no era para ese tiempo, cuando recibió la palabra Daniel, ¿no? Ese libro se ha abierto en estos últimos días, en estos últimos años, ¿no? Y lo abrió más ese suceso de la pandemia, el COVID-19. O sea, esa pandemia, el libro Perdón, de... pastor Jorge, apaga tu micro porque está sonando, please. Adelante, O sea, pastor. por causa de la pandemia, ese libro empezó a tener una relevancia tremenda, porque empezó a cumplir diferentes cosas, ya no solo a un solo nivel de una sola nación, sino empezó a cumplir en todo el mundo, en todo el mundo. Y empezó a desencadenar también muchas otras cosas en todo el mundo, y también empezó a desencadenar lo que nosotros ahora conocemos pues con el nuevo orden mundial, ¿no? Y paralelamente también empezó a desencadenar con una tremenda unción en la iglesia, pero también una tremenda tibieza, porque todo eso ha desencadenado. O sea, encontramos que se desencadena una tibieza espiritual en parte de la iglesia, encontramos que se desencadena un avivamiento en un pequeño grupo de creyentes en el mundo entero que empieza a seguir haciendo la obra y extendiendo el reino. Empezamos a ver la situación económica, la situación de las creencias y los entendimientos que se pensaba de que el templo era el lugar donde tenía que reunirme con Dios, cuando se supone que somos nosotros el templo del Espíritu Santo para reunirnos con Dios, ¿no? Se empezó a, digamos, a tener problemas del entendimiento de lo que es la convivencia con el Espíritu, ¿no? Porque más la gente iba a su iglesia y pensaba que estaba en comunión con el Espíritu, el hecho de ir al culto, el hecho de seguir la agenda del culto, el seguir los domingos y cada domingo, eso era prácticamente vivir con Dios y vivir con el Espíritu Santo, ¿no? Pero todo esto de la pandemia empezó a quebrar esa clase de creencias y de vivencias que trajo como consecuencia una tibieza espiritual en muchos y en otros una búsqueda continua del rostro de Dios. ¿Para qué? Para aprender a vivir ahora en la persona del Espíritu Santo. Y ese es el punto central de lo que nosotros debemos ahora resaltar en todo lo que debemos hacer. La convivencia con el Espíritu Santo. O sea, lo que el Señor dijo, estará con vosotros hasta el fin del mundo. Hermanos, ya nosotros estamos hasta el fin de la era. Ya se está terminando el tiempo de la iglesia. Y si se está terminando el tiempo de la iglesia, nos es indispensable vivir, ¿no?, llenos del Espíritu Santo, de tal manera que podamos cumplir con el llamado y el propósito y el designio que Dios tiene para nuestras vidas y poder movernos en medio de esta situación de caos que estamos mirando, en medio de esta situación de agresión que estamos viendo,
en el medio de esta situación de tremendas cosas que van en contra de la iglesia, de la integridad de la familia, la integridad de las personas, la integridad de los niños, la integridad de las mujeres, la integridad de los hombres, porque imagínense, ya hasta el Día del Padre hay algunos que dicen que no debe de ver, porque eso lastima y hiere, dice, a los que tienen el problema de esas ideologías que han salido en estos últimos tiempos, ¿no? O sea, ¿y todo por qué? Porque la Biblia nos está hablando de que antes de que venga el Señor Jesucristo, el comportamiento de la sociedad será como Sodoma o como Gomorra, ¿no? Y eso se está dando. Nosotros somos testigos de todos esos acontecimientos. Somos testigos del cumplimiento de lo que Dios está hablando en el libro de Daniel. Por eso digo, qué maravilloso, verdaderamente. El que tiene el Espíritu y vive en el Espíritu, estás mirando con los ojos del Espíritu. Y cuando miras con los ojos del Espíritu, no hay miedo, no hay miedo. Hay amor, hay misericordia, hay piedad. Porque Dios tiene amor, misericordia y piedad de la gente para salvarla, para traerla nuevamente a su lado. El Señor está buscando a las personas para que se conviertan. Este es el momento en donde la iglesia está cumpliendo su función poderosa de evangelización. Y por eso que animo a todos nosotros y a los que están ahí, y ojo, no hay edad para esto, porque Dios está usando niños, jóvenes, familias, ancianos, no hay edad. Hay que ir y cumplir con el llamado de predicar el evangelio y especialmente llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque en el otro lado, el reino del anticristo, el reino del diablo, también se está empoderando. Y se está empoderando de tal manera de que ha tomado muchos niveles de gobiernos, política, economía, sociedad, cultura, y está golpeando a muchos misioneros. Y los está sacando de los lugares, los está persiguiendo en esos lugares, porque ha tomado poder, autoridad legalmente para que empiecen a proliferar cosas que la Biblia dice que no debemos hacer. Entonces, por eso, mis amados, tenemos que interceder, tenemos que orar, pero tenemos que orar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que hacerlo con el poder del Espíritu Santo y decir claramente lo que Cristo dijo, ¿no? Es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu y esté con vosotros hasta el fin del mundo, y Él os enseñará todo lo que yo os digo. Les hará recordar todo lo que yo os digo, y vosotros haréis mayores cosas que las que yo he hecho. Y estamos nosotros en eso. Vamos a hacer mayores cosas que la que nuestro Señor Jesucristo hizo. Él mismo lo declaró, Él mismo lo profetizó para que nosotros lo hagamos. Pastor, usted comentaba la interna antes que empezáramos el programa con Jorge, hablaba algo sobre la NASA y que habían descubierto, parece, no sé si es un satélite, un planeta o qué cosa es, pero hay una amenaza sobre la Tierra que ya tiene varios años de descubierto. Cuéntenos un poco de eso. Sí, en el 2004 se descubrió un meteoro, en las cuales la NASA vio de que se estaba acercando a la Tierra y se sigue acercando a la Tierra y están prácticamente vigilándolo, ¿no? Sabemos de que la Biblia nos habla, en el capítulo 8 de Apocalipsis, nos habla de un meteorito que cayó del cielo y que se llamaba Ajenjo, y cayó una parte en el mar y otra parte en la tierra, ¿no? Entonces, lastimosamente ustedes saben de que la información que recibimos siempre en estas redes o en estos medios de comunicación es bien sesgada, ¿no? O sea, nunca es 100% clara. Entonces, a veces no se dicen las cosas en la realidad por motivo de que, o en la verdad por motivo de que tienen miedo de que pueda haber colapsos, miedos y crisis y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso puede ser entendible. Pero nosotros como creyentes y como estudiosos de la palabra y como estudiosos de la palabra profética, debemos de observar qué es lo que está pasando en el mundo y cómo es que Dios nos revela, nos muestra qué son esas cosas que se están caminando fuera de la tierra, ¿no? Y yo pienso de que, y como otros ministerios de Dios, profetas, evangelistas, pastores, han estado recibiendo revelaciones sobre estos acontecimientos, y sabemos de que la palabra va a cumplirse, ¿no? O sea, la palabra se cumple porque Dios la ha declarado, Dios la ha establecido y se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, siempre es bueno ponerse en alerta, en estudiar, investigar, mirar lo que está sucediendo, orar, interceder en esa dirección, ¿no? Para que Dios nos revele, nos dé tranquilidad, como también nos dé luz
sobre todas esas cosas que estamos recibiendo de información en la NASA y estas instituciones en las cuales también se han levantado. Entiendo de que el señor Trump ha levantado un grupo también de investigación científica, en las cuales cuando se descubrió el meteorito, él estableció este grupo de científicos para investigar también esta situación, ¿no? Entonces encontramos ya dos grupos, los grupos de la NASA y el grupo que se estableció con Trump. Entonces sería bueno investigar, ¿no? Sabemos que por ahí hay que saber qué está pasando. A propósito de eso, en el capítulo 6 de Génesis, cuando habla la escritura sobre la maldad de los hombres que se había incrementado de una manera tremenda, y eso que recién la humanidad pues había recién sido creada, habla de algo que quisiera resaltar en esta reunión. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Dos cosas que quería resaltar acá. Cuando habla de los hijos de Dios que vieron a las hijas de los hombres, en el original esa palabra hijos de Dios es Neftalín. Y Neftalín son ángeles caídos que parece que de una u otra manera tenían relaciones sexuales con mujeres, con seres humanos, mujeres, y había pues un cruce entre ángeles caídos y seres humanos, y nacieron pues monstruos, nacieron Los gigantes, Nefilim, correcto, ¿no? Y bueno, después de esto viene todo lo del diluvio, y ahora entiendo por qué el diluvio, porque ya era una raza degenerativa de seres humanos, que ya no eran humanos tampoco, y ya no había forma de poder revertir esa situación. Genéticamente se habían distorsionado totalmente, se habían degenerado, que por eso viene el tema del diluvio, y se destruye toda la humanidad salvo Noé y su familia. Pero lo otro que quería resaltar, y un poco para conversarlo con ustedes, es lo que dice el verso 3, que el Señor dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Estuve revisando esto de los 120 años, y la palabra en el fondo, cuando uno revisa un poco, es 120 años jubilares. Y el año jubilar tiene que ver con la fiesta del Pentecostés. Y sabemos que la fiesta del Pentecostés son 50 años, porque son 7 años, 7 veces 7 años, son 49, más la fiesta que es el año final, ¿no? 50. Entonces, si nosotros multiplicamos 120 por 50 años que son cada uno de los pentecostales, nos da 6,000 años. Y la palabra dice que para Dios 1,000 años es como un día, y un día es como 1,000 años. 6,000 años equivale a 6 días de la creación, 6,000 años, porque la escritura pues nos habla de que el Señor ha hablado de que toda la creación, para que pase esta generación, serán 6,000 años, más los 1,000 años de que cuando el Señor venga a la tierra a morar acá, esos 1,000 años, ¿no es cierto? Y con eso se cerraría los 7,000 años de lo que Dios ha planteado para la creación. Entonces, lo que he estado viendo, y cuando uno analiza un poco, es que dice el Señor, como digo acá, de que dice que el ser humano no le va a dar más vida que 120 años, pero son jubilares, o sea, son 6,000 años. Y si analizamos el inicio de la creación con el tiempo en que estamos actualmente, estamos casi al borde de los 6,000 años. Yo no sé qué año es, porque el Señor dijo que los tiempos no se saben, pero la temporada está más o menos entre 2023 a 2030. En ese periodo de tiempo se debe estar cumpliendo más o menos los errores que pueden los seres humanos calcular. Se puede estar calculando que vendría ya el fin de los tiempos.
con el atingente que la Biblia también habla que 7 años antes que el Señor entre ya los 7 años de juicio de Dios, al inicio de eso estaría el Señor llevándose a su pueblo, porque dice el Señor que a su pueblo no lo ha llamado para ira, sino para misericordia, ¿no? Y en todo momento la Biblia habla de que estemos preparados para la venida del Señor, estemos preparados para la venida del Señor. Y lo que yo quería un poco preguntar es, ese prepararse, ¿en qué consiste para que podamos ser dignos, dice, de poder estar juntamente con el Señor en el momento que Él venga a arrebatar o a raptar a su iglesia? ¿A qué se refiere cuando está diciendo la palabra de Dios prepararse? ¿De qué manera estamos hablando? ¿O qué parte de la Escritura nos ayuda a entender cómo prepararse para asegurar que cuando el Señor venga a raptar a su iglesia, que no pase por tribulación, podamos estar en ese grupo? Lo hago como pregunta. Tu micro, Jorge. Jorge. Creo que escudriñando las escrituras, Apocalipsis tiene muchas información que ya se ha cumplido, ¿no? Por ejemplo, lo que llama la atención en Apocalipsis es el contexto del planeta. Ya no habla como un lugar, este, tal lugar, tal ciudad, tal país, no. Habla de un contexto de planeta. Y cuando habla de un contexto de todo el planeta, ya está dejando entre líneas a entender que está hablando del final de los tiempos. Por ejemplo, acá Jorge estuvo hablando de que se viene un meteorito a la Tierra, y en Apocalipsis capítulo 8, versículo 7, por ejemplo, dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. No sé si se han enterado, pero en este momento Canadá está que arde en llamas, ¿no? Y va a tener que entrar a ayudar a Estados Unidos porque el percance de tal magnitud que Canadá no puede solo, tienen que ayudarlo. Todos los bosques se están quemando en cierta parte, por supuesto, de Canadá, y la gente está perdiendo sus casas, está perdiendo todo de la noche a la mañana, porque el calor, el fuego es tan fuerte, y por esto de lo que ustedes ya saben, el niño global, ¿no? Todavía no llega acá, pero también hemos visto que noticias desde Chile, en un lugar en Chile, destrozos con el agua, ¿no? Los ríos se desbordaron y todo, pero es así terrible. Todavía no llega a nosotros, parece, pero ya empezó el niño global en diferentes lugares del planeta. Y acerca de, por aquí está, dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Y sigue la lectura, y siguen cayendo estrellas y estrellas, ¿no? Dice el versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue día la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré, y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay de los que moran en la tierra a causa de otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. El quinto ángel tocó la trompeta y vi otra estrella, para variar, ¿no?, que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo
como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio el poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se le mandó para que dañasen a la hierba de la tierra, y continúa la lectura, pero si has observado, es en el planeta, no está hablando de un lugar, ¿no? Es el planeta va a ser afectado. Antes, cuando yo leía Apocalipsis más jovencito, estaba en mi ignorancia que todo era ahí en el Medio Oriente, allá por donde está Israel, Palestina, los árabes. Por ahí va a ser el Apocalipsis. Indudablemente estaba equivocado porque Apocalipsis dice que este es un problema de la Tierra, del planeta, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que la Tierra está llegando ya a los últimos tiempos y el Señor ha dejado ya visto. ¿Qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Meter miedo? No, es avisar, hablar como una atalaya, se viene esto, se viene lo otro. ¿Para qué? Para que tal vez se arrepientan y vuelvan en sí y busquen a Dios. Nosotros como cristianos, pues, claro que también tenemos temor, no sé cómo será eso, pero lo que también sabemos es que Dios nos va a guardar en el tiempo. Y además, si todavía estamos acá, Dios va a hacer de todo por cuidar a su iglesia, pero en un momento la iglesia va a salir de acá y ahí sí es el acabose ya, ¿no? El diablo estará suelto totalmente y si ahora estamos viendo corrupción, estamos viendo sicariato por todos lados, motocicletas que roban en cualquier momento, a cualquier hora, muertes y tantas cosas, pues eso no es nada, es un principio de dolores, nada más para lo que se viene. Otra vez, ¿con esto queremos meter miedo? No, queremos que la iglesia comience a jugar su rol de anunciar el Evangelio a toda criatura. No me acuerdo muy bien dónde está, pero dice que en los últimos tiempos los jóvenes profetizarán, los viejos verán visiones. O sea, aquí ya no hay que, está jubilado, ya no puede quizás no puede hacer nada, no. Los jóvenes y los viejos sí se van a profetizar y van a ver visiones increíbles. ¿Por qué? Porque son los últimos tiempos. Amén. Bien, vamos a continuar hablando de estos temas y principalmente sabiendo de que lo que vemos alrededor o lo que escuchamos alrededor nos habla justamente de las cosas que en la Biblia ya están profetizadas, tiempos en que el clima, las estaciones, todo cambia. Acá en nuestro país nomás estamos en el mes ya de junio, prácticamente julio, y el invierno no entró, todavía estamos en una especie de primavera, otoño, no sé. A veces hace un poco de fresco en las mañanas, pero a veces hace un sol de verano y quema. Entonces ya se movieron los tiempos, en otros lugares también hay desórdenes en el clima. Definitivamente esa palabra que dice en Isaías, que a lo bueno dirán malo y lo malo dirán bueno, ese es el pan de cada día. Ya no hay punto de referencia, ya no hay a partir de aquí está bien, no, son cosas que no hay, digamos, punto de referencia. Entonces, en ese tiempo, si aquellos que han conocido la verdad, que han recibido la verdad, no se aferran y no se fortalecen y no se afirman en la verdad, simplemente esta generación que está en este momento violentando toda la creación, simplemente nos va a barrer, como ese torrente de agua que decía el Señor Jesús, que si una casa, dice, no está cimentada sobre la roca, vendrán los ríos y dice que lo va a destruir, porque no hay forma en lo cual podamos resistir si no estamos bien afianzados en la verdad, no solamente en tiempos de oración, sino en tiempos de comunión con Dios y en comunión con la iglesia. Esto no es un asunto de Superman o de Batman que solos pueden enfrentar. Realmente yo creo que por eso estamos nosotros tres aquí, ayudándonos mutuamente, fortaleciéndonos mutuamente, porque
se necesita iglesia, y la iglesia son 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿no? Entonces los animamos a que no se tome livianamente estas cosas del reino de Dios. ¿Qué dice Hebreos 2? Quisiera antes de terminar esta primera media hora dejar con el pensamiento de Hebreos 2, que es tan importante en estos tiempos. Dice, por tanto, les es necesario que con más diligencia presten atención a las cosas que ustedes han oído. Presten atención a las cosas que han oído, no sea que se deslicen. Y la palabra deslizarse es muy diferente a la palabra caer. Por ahí podemos ver a alguien o nosotros mismos, de repente caemos de nuestra posición, caemos en fe, pero no está hablando de una caída porque la caída se nota, todo el mundo la ve, se cayó. El deslizamiento no se nota, es cada día, es imperceptible. Y cuando menos uno se da cuenta, ya no está donde estaba y ya perdió lo que tenía. Y no nos olvidemos que el que administra este mundo es experto en robar lo que tenemos para después matar lo que tenemos y finalmente destruirnos. Pero es astuto, no lo hace de un momento a otro, lo hace poco a poco y no nos damos cuenta. Por lo tanto, si no estamos velando y orando, no nos vamos a dar cuenta y podemos caer y podemos ser engañados. Cuando al Señor le preguntaron sobre los últimos tiempos, la primera frase que respondió el Señor, la primera frase que dijo, tengan cuidado, no vayan a ser engañados. Esa es la palabra. Tengan cuidado, no vayan a ser engañados. Bien, nos encontramos en la siguiente media hora. Esperamos que nos acompañen. No se vayan. Ya regresamos. Estamos de regreso nuevamente. Estoy trazando la plomada desde Lima, Perú. Siempre por Pacífico Radio 640 AM. En el internet nos tienes en el canal de La Plomada, Trazando la Plomada. Tienes que poner estudio bíblico porque si no te van a llevar a objetos y trabajo de albañilería. Así que hay que tener mucho cuidado. Trazando la Plomada es un programa cristiano y pones ahí estudio bíblico y lo vas a ver a estos 3 jóvenes exponiendo la palabra de Dios. Y no te olvides también de poner ahí un lincito, que no es para nuestra carne, sino para darnos cuenta que hay uno que nos está escuchando, uno más, y nos alegra, por supuesto. Y sobre todo si pones algunas palabras de ánimo también. Adelante, Jorge. Sí, una de las cosas que estaba escuchando de ustedes, especialmente de César, era de que nosotros tenemos que tener cuidado de caer, ¿no? Porque hay una situación de que hay una situación de deslizarse. Y es interesante que cuando tú caminas en un cerro, en donde hay una tierra seca y piedra, tú te puedes caer, pero no te puedes deslizar. Pero donde sí te puedes deslizar es cuando estás subiendo, por ejemplo, una duna, en donde es pura arena. Y tú das un paso y ves que te baja, y das otro y te baja, y eso se llama deslizarse, ¿no? O sea, cada paso que estás dando te estás deslizando. Y la Biblia dice claramente de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado donde hemos construido nuestra vida, si es en la roca o si es en la arena, dice la Biblia, ¿no? O sea, porque en la arena dice que nos puede llevar fácilmente, mientras que en la roca es algo sólido y por más que venga una tormenta vamos a estar seguros. Y creo yo que para poder guardarnos y estar alertas y estar prácticamente cuidándonos, que es la idea de estos últimos tiempos, ¿no? Es vivir, como dice Pablo, ¿no? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y establecer lo que la palabra también dice, de si habéis recibido el Espíritu Santo, andad en él. Creo que el punto central y la clave para que nosotros tengamos la victoria de una vida rebosante, tranquila y gozosa, es vivir en el Espíritu. Si nosotros no vivimos en el Espíritu, si nosotros no caminamos en el Espíritu, si nosotros no discernimos en el Espíritu, si nosotros no tenemos estrategias en el Espíritu, vamos a tirar manotazos en el aire. Y eso la Biblia nos ha mostrado cada rato.
gente que tiró mantos en el aire porque no vivió en la guianza del Espíritu, no quiso obedecer al Espíritu Santo, se rebeló contra el Espíritu Santo, se molestaron contra el Espíritu Santo, o aún no creyeron en el Espíritu Santo y en lo que el Espíritu Santo puede hacer. O sea, lo que yo observo, por ejemplo, en los seminarios donde yo he estudiado en 3 seminarios bíblicos, y en esos 3 seminarios bíblicos había una doctrina del cesacionismo. Había la otra teología de la teología crítica, en donde el punto principal de esas teologías era cuestionar lo espiritual de la Biblia, ¿no? En la cual terminaban diciendo que no existía o terminaban diciendo que podía ser del diablo. Entonces, por consiguiente, la recomendación era mejor no lo hagas, mejor no lo creas, mejor no lo uses. Que era la recomendación, y por eso que salíamos teólogos, salíamos ministerios sin conocer verdaderamente la palabra de Dios como debe ser, porque la Biblia es espiritual, la Biblia ha sido declarada por profetas y apóstoles. Entonces, profetas, fíjense, todo el Antiguo Testamento ha sido escrito por profetas, y todo el Nuevo Testamento ha sido escrito por apóstoles. Entonces, ¿qué teólogo hizo por ahí algo? No hubo ningún teólogo que hizo nada por ahí. Y nos están diciendo que yo debo de no creerle al profeta, no creerle al apóstol, ¿no? Imagínate. Y otra cosa es que me dicen de que yo no creer en las cosas espirituales. Milagros, prodigios y señales no son para estos tiempos, según dicen estos señores. Pero desde mi experiencia, desde mi vivencia con Dios, es totalmente falso lo que estos señores dicen. Toda esa teoría del cesacionismo y la teología crítica son falsas doctrinas que se han metido en la iglesia para tratar de paralizarla, para ponerle como una camisa de fuerza para que no pueda obrar en el poder que Dios le ha conferido a la iglesia para hacer su trabajo, porque nuestro trabajo es evangelizar. Pero ¿dónde evangelizamos nosotros? En un terreno donde hay un espíritu demoníaco obrando y ministrando para que la gente no reciba. La Biblia dice de que el espíritu de este tiempo ha cegado el entendimiento de la gente para que el evangelio no le resplandezca. Por consiguiente, un creyente que se va a predicar a una zona, si no tiene el Espíritu Santo, ¿cómo vas a deshacer esas obras del diablo que están impidiendo que el evangelio resplandezca? Si no es por medio del Espíritu Santo, si no es por medio de los dones, si no es por medio del don de sanidad, de ciencia, de conocimiento, de revelación. O sea, para eso están los dones, para eso está la manifestación del Espíritu. O sea, estos son los tiempos en donde nosotros tenemos que movernos en el Espíritu, tenemos que caminar en el Espíritu y tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos use, no usarlo a Él. Como dije varias veces, a veces nosotros estamos en la oración, el 80% de lo que estamos pidiendo es para nosotros y el 20% te alabamos, Señor. ¡Qué barbaridad! No, cuando debería ser el 80% te alabamos, glorificamos, Señor, y el 20% es de lo que necesitamos. Amén. La Biblia dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y otra vez, estamos pidiendo la añadidura más que verdaderamente al rey que está dirigiendo el reino. ¿Y cómo lo hace? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Ahora, tú que nos escuchas, de repente dirás, oiga, pastor, ¿usted de qué me está hablando eso de que tenemos que andar en el Espíritu? Pero, pastor, pero si yo he recibido el Espíritu Santo, ¿no? Yo voy a la iglesia, yo diezmo, ofrendo, yo estoy sirviendo y estoy ayudando en tal lugar o en tal otro, ¿no? Y mira, yo quiero leerte un versículo de Gálatas capítulo 5 que dice así, si tienes vida por el Espíritu, entonces camina también por el Espíritu. Lo voy a repetir. Si tienes vida por el Espíritu, entonces anda también por el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? Que podemos tener vida. Al recibir el Espíritu de Dios, estamos recibiendo vida. ¿Qué quiere decir vida? Que ya tenemos la capacidad y el potencial para comunicarnos con Dios. Porque antes, dice la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no había forma de comunicarse con Dios, estábamos separados de Dios. Pero ahora dice que cuando viene el Espíritu de Dios a nosotros por una confesión de fe y un arrepentimiento, pues Dios nos da vida, ¿no? Cuando estamos muertos, y ahora ya podemos comunicarnos con Dios.
Pero una cosa es tener vida y otra cosa es andar conforme al Espíritu Santo. Eso es lo que estoy leyendo en Gálatas 5, 25. Dice que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos, pero nuevamente, si tienes vida por el Espíritu, entonces camina conforme al Espíritu. Quiere decir que podemos tener vida y no caminar por el Espíritu. Y hay una cosa importantísima, el mismo Gálatas 5 dice que si andamos conforme al Espíritu, no hay forma, dice, que vayas a satisfacer los deseos de la carne. Entonces, la gran victoria sobre los deseos de la carne no es estar peleando contra el enemigo o luchando por portarse bien. No, el asunto es tener comunión con el Espíritu y dejarse guiar de tal manera que no sea lo que tú estás haciendo para Dios, sino lo que le permites a Dios hacer a través tuyo. Y lo voy a repetir a ver si queda claro. No es lo que tú hagas para Dios lo que tiene valor, es lo que tú le permites a Dios hacer a través tuyo. No nos olvidemos, y lo hemos dicho en muchos programas, que dice que Dios es el que produce el querer y el hacer para poder cumplir su voluntad. No eres tú el que cumple su voluntad, sino déjalo a Dios obrar a través tuyo y tú vas a estar cumpliendo la voluntad de Dios. También dice la palabra de Dios en Hebreos, dice que Él produce en nosotros lo que es agradable a Él. Imagínate, Él lo tiene que producir a través de nosotros. Nosotros no podemos, en resumen, no nos estemos esforzando tanto en tratar de obedecer y obedecer. Más bien hagamos por el otro lado. Busquemos a Dios, rindamos nuestra vida, tengamos comunión, como el pastor Jorge ha dicho tantas veces, enamorémonos del Señor y el resultado va a ser justamente amor hacia Dios. La obediencia va a fluir, ¿no? Y vamos a estar velando y orando para no caer en tentación y eso nos va a dar esa fortaleza interior. La presión del Espíritu de Dios en nuestro interior va a ser mayor a la presión del mundo que nos quiere hacer caer. Es un tema de presiones. ¿A cuál alimentamos más? Esa es la que va a ganar. Sí, Jorge. Ujú. Sí, y diríamos, la solución de todo esto está en que como iglesia predicar el Evangelio, no predicar la palabra de Dios para que la gente esté lista, la gente acepte a Cristo y como iglesia también ya se conversó al principio, entrar en una verdadera comunión con Dios de manera que esta pueda ser pueda revelar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? ¿Cómo? Pues conversamos en un principio, no diciendo será la voluntad de Dios que se sane, porque ya la voluntad de Dios está ahí en la Biblia escrita, ¿no? Por supuesto que sí, entonces tenemos que orar que se sane y se tiene que sanar, ¿no? Tenemos que orar, por ejemplo, por provisión y tiene que haber provisión. Tenemos que orar porque, por ejemplo, este piedrón que se viene contra la tierra cambie de dirección. Eso sí no va a cambiar porque la Biblia dice que se va a caer en el mar y va a caer, aunque no quiera, pero va a caer. Entonces, hay cosas que Dios sí va a orar y otras no, porque ya dejó escrito que así va a ser. Eso no lo puedes cambiar, ni con la oración, ni con el ruego, ni nada, sino que pero Pero hay muchas otras cosas que sí podemos lo que hacer sí puedes orar en ese sentido es por protección, por por sustento, por protección, abrigo, claro. ¿no? Que sí, el Señor lo va a hacer porque somos su pueblo, si estamos aquí, por supuesto que allá en ese tiempo, me imagino que el Señor creará unos paraguas bien fuertes para que no nos caigan las piedritas, pero de alguna forma Dios cuida a su iglesia, ¿no? El Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Entonces eso no solamente es un poema o una obra literaria que se le ocurrió al escritor, ¿no? Al salmista, sino que es una realidad. ¿Pero cuándo? Cuando yo lo creo. Mucho de esto, la Biblia habla que el justo vivirá por la fe, ¿no? El justo vivirá por la fe. Yo de una forma más sencilla digo, si me falta provisión, tengo que tener fe. Si estoy enfermo, tengo que tener fe.
si demoran algunas cosas que yo estoy esperando, tengo que tener fe, porque el justo por la fe vivirá. Porque cuando él deposita su fe en Dios, entonces suceden las cosas porque cree, le cree a Dios. Hay algo que habría que aclarar para todos los que nos están escuchando en este momento, y se trata del tiempo del juicio de Dios. La Biblia habla de una cantidad de años en los cuales se desatará el juicio de Dios en la totalidad. Eso está escrito en el Apocalipsis. Pero dice también que a su pueblo no lo ha llamado para juicio, sino para misericordia. Y también habla la Escritura que antes que empiece todas estas cosas, dice que va a arrebatar a su pueblo. Por lo tanto, la piedrita, el día que caiga, con el favor de Dios, y si nos estamos preparando para irnos juntamente con el Señor, y si realmente estamos poniendo a Dios en prioridad en nuestras vidas, y estamos cada vez más unidos a Él, lo que va a pasar es que simplemente dice que Él va a jalar a su pueblo, va a llamar a su pueblo, ¿ya? Y ese pueblo va a salir de acá de la tierra. Entonces, no, el pueblo de Dios no va a pasar por esos tiempos de tribulación que la Biblia llama la gran tribulación, todo lo que está escrito, ¿no? Entonces ahora, sí. Sí, es importante también señalar sobre la situación de la condición de la iglesia, ¿no? Dios no ha llamado una iglesia para que sea pobre, miserable y desnuda, que es lo que hemos estado hablando en varios programas sobre la iglesia de la Odisea. Por el contrario, Dios ha llamado a la iglesia para que sea rey y sacerdote, porque la Biblia dice que nuestra relación nos ha llevado a una identidad de ser reyes y de ser sacerdotes. Y esa capacidad de ser reyes no somos para que pidamos como pobres miserables, ayúdame Señor, por favor, ayúdame. No, no, no. Como rey yo decreto, porque tengo derechos. Dios me ha dado derechos como rey. Y esos derechos se establecen sobre la base de un decreto. Yo decreto al diablo que no me puede tocar. Yo decreto que no puede tocar mi familia. Yo decreto que no puede tocar mi dinero, no puede tocar mi cuarto, no puede tocar mi ropa, no la puede tocar. ¿Por qué? Porque yo soy un rey. Ahora, yo intercedo por otros. Intercedo por mi familia, intercedo por mis amigos, intercedo por mi pueblo, intercedo por el Perú, pero yo soy un atalaya en esta nación. O sea, si Dios no me ha sacado de esta nación porque me puso como atalaya. O sea, cada uno debe saber por qué estás en este país. Si estás en Argentina, debes saber por qué. Si estás en Chile, debes saber por qué. Si estás en la China, debes saber por qué estás en ese país. O sea, ¿cuál es la razón de que Dios te ha puesto ahí? Y tienes que saberlo bien, porque tienes que tener las capacidades y todas las herramientas necesarias de Dios para afrontar el costo de lo que significa estar en ese lugar. Por consiguiente, aquí uno tiene que orar. Y esa es nuestra labor de ser, ¿qué cosa? Intercesores, reyes y sacerdotes. Nuestro sacerdocio tiene que ver con eso. Y nuestro sacerdocio tiene que ver con la situación de adorar a Dios, exaltar a Dios y también poner prácticamente en la brecha como intercesores por nuestros semejantes, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, en este instante, Él es rey, pero también es sacerdote, porque Él está reinando a la diestra de Dios Padre, pero también está intercediendo por los santos, dice la Biblia. Entonces yo me pregunto, ¿qué le pasa a la iglesia? O sea, desestúpida, o sea, tiene que desestupidizarse, esa es la idea, ¿no? O sea, tiene que zamaquearse para que salga y vuelva nuevamente a su identidad verdadera que Dios le ha dado, reyes y sacerdotes. Y luego, para la última parte, ya cuando estamos hablando del arrebatamiento, ese nombre maravilloso que se llama la novia, esa novia que se va a casar con el novio. Porque la Biblia habla de la novia y nosotros somos la novia que está siendo preparada, afiatada, vestida con vestiduras de santificación, de santidad, para que pueda presentarse, ¿qué cosa? Santa y virgen, dice, al novio. Entonces, y eso es lo que se va a suceder para las bodas del Cordero y esas cosas que van a suceder en el cielo, en esos 7 años, mientras que en la tierra que hay tribulación, en el cielo hay bodas del Cordero. Entonces, estas son cosas maravillosas. Y la iglesia es parte, o sea, la iglesia es eso mismo, es la novia, es el rey, es el sacerdote. No es la pobre, la miserable ni la desnuda.
¿Y por qué es que la iglesia está creyendo que es pobre, miserable y desnuda? Porque se ha dejado robar por el diablo con el miedo su verdadera identidad que debe tener en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora nuestro deber como atalayas o como personas que estamos ayudando a que las personas salgan de esa estupidez de su mente, ¿no? Puedan prácticamente volver a ¿dónde? A una comunión íntima con el Señor Jesucristo, a una comunión íntima con la palabra y a entender que las promesas para ellos son sí. O sea, Dios quiere lo bueno, lo justo, lo puro, lo santo, lo agradable para cada uno de nosotros. Dios no quiere maldad, Dios quiere lo bueno, Dios quiere lo bueno, siempre quiere lo bueno. Eso hay que Amén. entender, ¿ok? Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y a Él no le falta nada, no le falta, le sobra, recontra, sobra y resobre, sobra. Pero Él está esperando que nosotros, ¿qué cosa? Confiemos en Él. Declaremos su palabra para que podamos tener los beneficios que Él tiene para nosotros. Pero Pastor, si no lo hacemos, estamos miserables, poros miserables, desnudos y con miedo y con temores, entonces todo se quedó en stand-by. Pastor, me estoy dando cuenta de lo que estamos hablando, fe. que es un tema de, estoy dándome cuenta de que lo que estamos hablando es un tema de identidad. Es un tema de que nos hemos olvidado quiénes somos, dónde estamos y qué tenemos. Y nos estamos guiando por lo que ven nuestros ojos, nuestros oídos, todo lo natural, viviendo a través de eso y según el razonamiento y el entendimiento, pero no conforme a la revelación del Espíritu. Y estoy viendo acá en Colosenses 3, mira, dice, si tú has resucitado con Cristo, si tú eres un nacido de nuevo de lo alto, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No solamente busca las cosas de arriba, sino pon tu mente en las cosas de arriba. Empieza a pensar en las cosas de arriba, esas que no son o que no ves, pero realmente, ¿cómo dice la Escritura? Que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo Dios? Dios nos revela, como hijos de Dios, nos da el Espíritu a través del cual recibimos revelación y nos revela la verdad del reino de Dios. Pero ¿qué pasa? Vivimos en el mundo actual lleno de tecnología y ese nos bombardea con información y le empezamos a creer más a la información sensorial, a la inteligencia, al razonamiento, a lo lógico, a lo que debería ser, a lo que ven nuestros sentidos, a lo que perciben nuestros sentidos, y no a lo que Dios nos ha revelado. Mira lo que dice, pon la mente en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque, y mira Dios cómo nos advierte, nos recuerda, dice, porque tú ya has muerto y has resucitado, y tu vida, tu verdadera vida, está escondida con Cristo en Dios. Ahora, fíjate, en esa escondida con Cristo en Dios significa de que la Biblia dice que Dios ha preparado obras para que nosotros andemos en ellas. Amén. ¿Cuándo vamos a disfrutar esas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas, que tiene que ver con nuestro destino? Si nosotros no estamos viviendo en el Espíritu, porque es a través del Espíritu Santo y la fe ejercida en la palabra que nosotros empezamos a desarrollar esas obras que Dios tiene preparadas para nosotros y podemos decir que es nuestro destino, porque la Biblia dice que hay un libro que está escrito de parte de Dios para cada uno de nosotros y que nosotros tenemos que volver a desarrollarlo a través de él. Pero si vivimos en la carne, si vivimos en miedo y ansiedad y en confusión, no lo vamos a hacer, por eso que estamos fuera de identidad. Mucha gente está sin propósito. ¿Para qué tengo yo aquí que estar? Entonces se suicidan, se matan. Y el diablo salió victorioso porque logró su engaño. Logró su engaño. No permitamos, amados hermanos, amados amigos, el engaño del diablo. Volvamos al Señor. Volvamos a tener comunión con el Espíritu Santo. Creyentes, volvamos a ese primer amor que va a empezar a explotar todas las grandes bendiciones que tenemos con Dios. Es una decisión, y una decisión entre la vida y la muerte, porque te puedes ir disminuyendo y deslizando cada vez más, que va a ser más difícil salir de ahí, o de una vez por todas mueres en la carne y vives en el Espíritu. Pastor, terminemos con una palabra de oración a favor
de todos nuestros oyentes y en particular de que la presencia de Dios pueda manifestarse a través de este tiempo que nos queda de programa, de tal manera que los que escuchan en este momento puedan recibir en su espíritu la voz de Dios, trayendo convicción, recordándoles las cosas que hemos oído, y como dice la Escritura en Hebreos, prestemos atención a las cosas que hemos oído para que no nos deslicemos. ¿Ya? Ayúdenos orando en el Espíritu a favor de todos los que nos escuchan en este momento, ¿sí? Padre Santo, te damos gracias por tu amor y misericordia. Estamos agradecidos por todo este tiempo que nos has dado de poder estar, Señor, al aire en el programa. Y así también, Señor, por todas las personas que nos están escuchando y viendo. Te pedimos de que tú, Señor, te reveles a cada uno de ellos, Padre, y de que haya, Señor, un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento traiga ese primer amor en la cual, Señor, los va, Padre amado, a llenar de tu presencia, a llenar de tu propósito, a llenar de tu destino, a llenar, Padre amado, del poder necesario para hacer frente a todas estas cosas que se están viniendo, Señor, Padre amado, en estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús te pedimos por ello, Padre, por esta salvación, Señor, así como Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu, te es necesario nacer de nuevo, para que puedas entrar al reino de los cielos. Y así también oramos por los creyentes, por aquellas personas que de una u otra manera, Señor, han entrado en una tibieza espiritual, han estado moviéndose en los temores y los miedos de este mundo, y Señor, y han apartado, Señor, su corazón de ti, que es el primer amor. Te pedimos, Señor, que vuelvan al primer amor, que vuelvan al primer amor, porque tu palabra dice, Señor, que has dejado el primer amor. Por consiguiente, que vuelvan nuevamente al primer amor, a esa relación íntima contigo, para que tú, Señor Padre, y ellos, oh Padre, haya esa comunión íntima en sus corazones, de tal manera que sean despertados, Señor, que sean avivados, que sean llenos del Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo en estos tiempos. Y Padre, y nosotros veamos, Señor, el gran y mayor avivamiento, Señor, de estos últimos tiempos, Padre, y estamos agradecidos por ello. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, no miente, es verdad, se cumple. Y Señor, y gracias porque tu Santo Espíritu está con nosotros. Y Señor, y te pedimos por los milagros, prodigios y señales que han de suceder con nosotros y con nuestros radioyentes. Señor, por la persona del Espíritu Santo que se manifiesta, y aún los ángeles, Señor, acampen alrededor nuestro y ayuden a todo lo que nosotros estamos haciendo como herederos de la salvación. En el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Bien, nos estamos agradeciendo primero a Dios por esta oportunidad que nos da, y estaremos reencontrándonos con el favor de Dios el próximo sábado. Hasta luego. Chao, chao.